y, como comentaba, damos paso ya a la primera conferencia plenaria de este Congreso Go Global, un congreso que retoma la presencialidad, como han dicho los representantes institucionales y empresariales que nos han acompañado en el acto inaugural. Para este año, el Congreso hemos querido plantearlo en términos de retos y oportunidades. Retos y oportunidades que se nos plantean en diferentes ámbitos, en los escenarios inciertos en los que las empresas en esos momentos tienen que competir y en ámbitos también inciertos en un nuevo paradigma sobre el que vamos a hablar en la jornada de hoy. Retos que nos plantea la transformación digital. Una transformación digital a la que nos tenemos que adaptar, a la que las empresas tienen que adaptarse para poder seguir siendo competitivos. Y eso es la temática que nos va a ocupar en la jornada de hoy. Vamos a analizar ese cambio de paradigma y vamos a ver cómo las empresas pueden adaptarse a esta velocidad a la que se están desarrollando los cambios tecnológicos. Y para eso contamos en el día de hoy con tres expertos que nos acompañarán y que van a hablar del presente más cercano, nos van a hablar de lo que nos tenemos que enfrentar en el futuro. Y para eso invito a subir al escenario a Macarena Estévez, a Nuria Lloret y a Javier Ortiza. Un aplauso a nuestros tres expertos. Bueno, vamos a tratar de plantear una plenaria muy dinámica, que sea más un debate que no realmente una charla, en la que también os voy a invitar a que planteéis todas vuestras preguntas sobre lo que yo creo que es una temática apasionante. Nos van a hablar del presente que es futuro, como es el metaverso y, bueno, realmente cómo nos tenemos que adaptar para competir a nivel internacional en esos nuevos mundos, en esos nuevos escenarios. Bueno, vamos a estructurar la plenaria en dos partes. Una primera parte en la que Macarena Estévez, que la voy a presentar, va a darnos una conferencia breve donde digamos que nos va a poner el marco, ¿vale? Nos va a dar un marco de referencia para luego iniciar un debate entre Nuria y Javier, ya con ejemplos muy concretos. Para ello, bueno, voy a presentar primero a Macarena. Macarena Estévez, algunos ya la conocéis porque ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, estuvo en el foro de inteligencia competitiva que organizamos con la Cámara de Alicante hace unos meses, estuvo también en una de las primeras ediciones de este Congreso Go Global. Macarena, es reconocida y todos la conocemos por su amor a las matemáticas y llevar ese amor a las matemáticas al resto del mundo. Macarena en el año 2007 fundó su propia empresa de matemática aplicada, Conento. Con esta empresa vino a Go Global a trasladarnos esa pasión por las matemáticas aplicadas en ese momento a lo que era el marketing digital. En el año 2018, ya con un nivel de facturación importante, en el año 2019 vende su empresa a la compañía Deloitte, donde ha estado trabajando durante los últimos 3 años. Ella, en estos momentos, en Deloitte fue socia responsable del área de Data Analytics e Inteligencia Artificial. Recientemente ha creado su propia empresa, el Círculo de Ingenio Analítico, una empresa que se va a dedicar a mejorar la relación entre las personas y las matemáticas. Posteriormente presentaré tanto a Nuria como a Javier, pero invito a Macarena a que nos traslade su conocimiento sobre ese presente cercano que es ya el futuro en el que estamos inmersos. Gracias. A ti. Ay, vale, me quedo aquí, ¿no? ¿Me voy para allá mejor? Da igual. Vale.
Bueno, pues buenos días a todos. Estoy súper contenta de estar aquí. Últimamente vengo mucho a Valencia y eso me hace muy feliz. Yo brevemente, porque íbamos a hacer una mesa redonda entre los tres, pero entonces decidimos que mejor explicaba yo primero qué es el metaverso, que espero que lo vais a entender. Luego Javier nos va a enseñar casos de primeros pasitos para el metaverso, que ahora os voy a contar un poco. Y Nuria también ha traído unas gafas de realidad virtual que luego podréis probar a la salida. O sea que yo creo que con la combinación de esas tres cosas, más lo que hablemos en la mesa redonda, de hoy vais a salir sin ninguna duda. Bueno, entonces lo primero que yo os quiero contar es que el metaverso todavía no existe. Esto es muy importante que lo sepáis porque todo el mundo habla de metaverso y hay un poquito de lío. Entonces, hoy vais a entender por qué no existe y cuando la gente habla de metaverso, ¿a qué se refiere? Hay muchas definiciones, pues habréis escuchado qué es el futuro de Internet, hay gente que lo relaciona con los avatares, con el hecho de que puedes tener unas cosas que se llaman los NFTs, que es una propiedad única y exclusiva que puedes tener en ese mundo digital. Pero yo os voy a dar un poco el sentido común del concepto. Entonces, lo primero que os quiero decir en esta diapositiva que veis aquí es que parece que es lo siguiente que toca. O sea, el metaverso, ese concepto de metaverso tiene su lógica porque nosotros venimos de nosotros y las pantallas y parece bastante lógico que lo siguiente es que nosotros formemos parte de esa pantalla. Y eso ya tiene que ver un poco con el concepto de metaverso. Cuando escuchéis hablar de metaverso, una de las cosas que yo creo que a la gente le lía es que a veces hablan de realidad virtual, que es que te pones unas gafas donde tú te metes en un espacio y eso se llama realidad virtual. Luego hay otro estilo del metaverso que es todo lo contrario, también te pones unas gafas, pero en vez de meterte en un espacio cerrado, lo que consigues ver con esas gafas son hologramas o figuras que te aparecen aquí digitalmente. Y luego hay un tercer concepto que se llama la realidad mixta, que se puede aplicar tanto a la realidad virtual como a la realidad aumentada, que es la combinación de esas dos cosas con tu espacio físico real. Por ejemplo, que tú te pongas las gafas de realidad virtual, pero esas gafas reconozcan tu espacio. Y si tocas esto lo vas a encontrar también en ese espacio virtual. Entonces, dicho esto, yo os voy a explicar qué es el metaverso y lo voy a hacer desde el punto de vista de las gafas de realidad virtual. Entonces, lo primero que os quiero decir, lo primero y muy importante, es que si no habéis probado este tipo de gafas, para entender un poco por qué esto es el futuro, tenéis que probar gafas actuales, porque han mejorado mucho. Ya en el año 2012 había este tipo de gafas, pero del 2012 ahora ha mejorado mucho el hardware y ha mejorado mucho el software. ¿Y por qué esto es importante? Porque fijaros, la primera característica que tiene el futuro metaverso, y aunque el metaverso no exista actualmente, sí que vais a ver con Javier que existen muchos entornos virtuales que en un futuro serán ese metaverso. Pues el primer concepto es el de presencia. ¿Y qué quiere decir esto? Este para mí es el más importante. ¿Por qué? Cuando tú te pones esas gafas de realidad virtual y apareces, por ejemplo, en una sala y ves que hay un cartel que te dice: a unos metros vas a encontrarte con el mar. Pues cuando tú vas caminando con los mandos y te vas acercando a ese mar, escuchas el mar. De la misma manera que lo escucharías si te fueras acercando físicamente. ¿Qué quiere eso decir y por qué es tan importante? Porque cuando tú estás en ese espacio de realidad virtual, si está bien hecho, tu cerebro se cree y vive eso que estás ahí viviendo. Si pasas miedo en el metaverso,
tu cerebro y tu cuerpo pasa miedo. Si te enamoras, tu cerebro se enamora. Y si una marca de una empresa te dice algo que te gusta, eso va a implicar en tu relación con esa empresa. Así que la presencia es súper importante. Y es uno de los 3 que os voy a hablar que está conseguido. Cada vez más, tú ahora mismo te metes en espacios virtuales y lo que tú experimentas ahí, lo experimentas como si realmente lo estuvieras viviendo en persona, con lo que eso implica. Habréis escuchado que ha habido casos de gente, de mujeres que se han quejado de entrar en un espacio virtual y sentir acoso. Y yo, particularmente, la primera vez que lo escuché, pensé, la gente está mal de la cabeza. ¿Cómo vas a sentir hasta este punto? Y luego resulta que la vida, que te da tantas enseñanzas, pues cuando tuve una experiencia de quedar en un espacio físico con un proveedor de estos servicios, y me pasaron 2 cosas. Lo primero que me pasó es que cuando me puse las gafas y habíamos quedado en ese sitio, o sea, yo me las puse, ya las gafas estaban programadas y yo aparecía en un espacio y el señor que estaba en su oficina también aparecía ahí. Lo primero es que el señor, en vez de tener un avatar como un dibujito, pues se había hecho un avatar de sí mismo. Y me sorprendí porque dije, nunca lo había visto, ¿no? Y dije, ostras, no sé, no le conocía físicamente, ¿no? Y me dio ahí una sensación. Pero luego me pasaba que cuando el señor me decía, vamos a aquella habitación de allí, porque me estaba enseñando un espacio. Entonces yo caminaba con los mandos y como no controlaba mucho, cuando yo le daba, me montaba encima del señor. La imagen física, y yo me sentía violentísima. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Esta cosa de esta realidad cuando uno está ahí dentro. Entonces dije, hay que ser humilde y muchas veces, en vez de decir las cosas, sentarte y pensar, ¿no? Y entendí que esto que veis aquí, que es esa especie de pared protectora que ha creado Meta para que no suceda este tipo de cosas. Bueno, presencia. Después tenemos otra característica muy importante que tenéis que recordar. Hay algunos jóvenes aquí que ellos lo van a entender muy bien, que es la persistencia. La persistencia consiste en que si tú estás en ese espacio que tú te has metido y este mando está situado aquí, o sea, cualquier cosa que esté en el espacio físico, si tú lo cambias de lugar, queda en el lugar en el que tú lo has colocado. Esto en el gaming, en los juegos que hacemos con las computadoras y también con gafas, no es así. Si tú tienes en un juego una cosa que está en un lugar, cuando tú vuelves a jugar, aunque tú la hayas movido, está en el lugar original. O cuando otra persona viene a jugar, está en el lugar original. En el metaverso, no. En el metaverso, si tú cambias una cosa, tú eres capaz de modificar el espacio digital. Luego vais a entender por qué todo esto es importante. Y la tercera, que algunos ya habréis oído hablar de ella, es la interoperabilidad. Es la que realmente define muy bien el metaverso. Porque significa que si tú te compras un bien digital en un espacio virtual del metaverso y te vas a otro espacio, tú te llevas lo que tú te has comprado. Porque tú tienes tus pertenencias. Y si todo está conectado, todos esos espacios virtuales están conectados, podremos movernos entre unos y otros con nuestras pertenencias. Fijaros, estas 3 características definen ni más ni menos que la dimensión espacio. O sea, en el metaverso nos moveremos en el espacio digital con las mismas características que nos movemos en el espacio físico. Sentimiento de presencia, si cambio cosas quedan cambiadas y me puedo mover de un lado a otro siendo quien soy y con las pertenencias que tengo. Si a eso le sumamos que si ayer hubo un concierto en tiempo real en el metaverso, ese concierto ya nunca más va a volver a suceder porque el metaverso, la unidad temporal coincide con la unidad temporal de nuestro espacio físico. Ayer es ayer aquí y en el metaverso. Y mañana será aquí y en el metaverso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué 2 dimensiones tenemos? Espacio, tiempo.
¿Qué tenemos cuando tenemos espacio y tiempo? Un universo. ¿Qué es el metaverso? Un universo espacio-temporal digital. ¿Y esto qué es? Pues una maravilla. Una maravilla. Teniendo en cuenta lo que os he dicho, de que además ahí vas a poder experimentar cosas y vivir cosas como si las vivieras realmente, pero cosas que jamás las podrías hacer en tu espacio físico. Por eso, cuando hablamos de comprar tierras, ahora lo entendéis. ¿En qué espacio? En ese espacio que os he definido. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que decidamos. Entonces, ¿qué es el metaverso? El metaverso es un lugar donde la gente se encuentra, se conoce, compra cosas, pero también es un momento de la vida de las personas que están allí y hacen cosas. Y también es un producto digital en 3D que utilizan las personas para vivir experiencias y más. Como el universo, ¿qué es nuestro universo físico? Un lugar, un momento y en cierta manera un producto. Pues el metaverso igual. ¿Por qué las empresas tienen que estar en el metaverso? Primero, porque el metaverso va a ser un canal más. Si las personas están... ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están las personas? Si las personas van al metaverso, ¿dónde van a ir las empresas? Al metaverso. Además, vamos a conocer muchísimas cosas de las personas en relación con nuestros productos. Y vamos, además, marcas que a lo mejor dices, es que yo, por ejemplo, muchas veces las aseguradoras me dicen, es que nosotros no somos una marca, pues con el metaverso vas a tener la oportunidad de ofrecer cualquier cosa a tus clientes y que eso haga que tu marca sea única. Entonces, importante, para que esto realmente tenga un futuro hay que hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Que la gente que viva experiencias en el metaverso, esas experiencias estén bien hechas. ¿Y eso qué va a significar? Ya en este punto de lo que os estoy contando ya estaréis casi al límite, pero un esfuercito más. Claro, si yo, por ejemplo, abro un banco en el metaverso y cualquiera de vosotros se mete en ese espacio virtual y pasa por delante del banco y entra en el banco, ¿qué esperáis que haya en el banco? Pues gente que trabaja en el banco, gente que os da los buenos días, gente que os pregunta qué queréis. Y entonces, ¿eso qué dimensión nos abre? La dimensión de que muchos de nosotros, hay gente que está preocupada porque dice que en el futuro no va a haber trabajo. No, va a haber tanto trabajo que lo que no va a haber es humanos para hacer los trabajos. Esto es muy importante. Las empresas que estén en el metaverso tendrán que tener empleados en el metaverso. Últimas 2 diapositivas. ¿Va a existir el metaverso? ¿Qué opinión tengo yo? Pues fijaros, ahora mismo yo lo veo difícil que llegue a existir el metaverso como tal, porque el metaverso, si existe, tiene que ser uno solo, como el universo. Hay muchos universos, pero digamos que el concepto de universo, ese tamaño grande, uno. No podemos dividir el universo en 2, pues esto sería igual. ¿Y qué sucede ahora mismo? Pues ya lo sabéis, que hay empresas centralizadas como Meta, que están apoyando mucho, pero también hay empresas descentralizadas. Estos 2 tipos de empresas no tienen un punto de encuentro. Unas van por una vía y otras van por otra vía. ¿Puede haber 2 metaversos? No. ¿Puede haber 2 espacios virtuales conectados con vida propia? Sí. Pero metaverso, si existe, debería de ser uno. Y por último, os he contado un poco qué es el metaverso, pero hay tantas preguntas. ¿Habrá leyes en el metaverso? Si hay médicos en el metaverso, ¿qué garantías tendremos de que sean médicos de verdad? Si vendemos una cosa en el metaverso, ¿con qué moneda la vamos a vender? ¿Tendremos impuestos? ¿No tendremos impuestos? Hay muchas preguntas, pero fijaros, la clave de este futuro tan apasionante que nos tiene a todos un poco locos es que mientras nosotros ahora estemos pensando las leyes, las regulaciones, todo esto, ya la tecnología por sí sola ya estará avanzando 3 pasos más. Vamos lentos y vamos detrás del avance tecnológico. Al final somos más reactivos que proactivos. Así que bueno, solamente tenemos que intentar confiar en el ser humano y pensar que todo esto nos lleve a un futuro mejor. Y ahora creo que Javier os va a poner ejemplos para que veáis.
Bueno, pues muchas gracias, Macarena. Ya nos ha dejado un poco inquietos, ¿no?, con esto del metaverso, pero bueno, yo creo que también nos hace ir pensando. Ahora está Javier Ortiza con nosotros. Javier es fundador y CEO de la empresa Quasar Dynamics. Es una empresa que está dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas inquietas. Y bueno, él está muy ligado al sector de la tecnología y videojuegos desde hace ya más de 17 años. Y bueno, pues su empresa investiga, prueba, desarrolla y aplica soluciones en cualquier tipo de tecnología, desde proyectos web profesionales a metaversos. Y bueno, pues buscando también dar solución adecuada a cada uno de sus clientes, independientemente del estadio en el que se encuentre. Javier sí que nos va a poner ejemplos muy claros de metaverso. Yo creo que va a ser muy interesante. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, muy buenas. Muchas gracias a Go Global por la invitación. Ha sido un placer. Gracias, Macarena. Realmente me has dicho que ibas a explicar qué era el metaverso, que se iba a entender, y lo he entendido hasta yo mejor de lo que pensaba. Mil gracias. Creo que has dado con varias claves de esto del metaverso, que yo intentaré puntualizar alguna. Al final es una mesa y creo que el debate puede ser enriquecedor. Entonces, no sé si se me está juntando demasiado. Bueno, sobre todo para contextualizar, como bien han explicado, yo fundé una empresa que se llama Quasar Dynamics, y en Quasar Dynamics hoy vengo a hablar de metaverso, pero no es una tecnología por la que yo abogue o deje de abogar. Es decir, normalmente el cliente que viene a Quasar Dynamics lo definimos así. Entonces llega así y las conversaciones con nuestros clientes son: tengo una idea, he pensado que se podría, y luego nosotros vemos cuál es la tecnología adecuada al problema o solución que tenga. Esto lo digo no para hablar de mi empresa, que no es lo importante, sino porque veréis que yo quizás sea muy crítico con el metaverso. Igual me decís: pero si tú has hecho un metaverso, ¿por qué eres crítico? Si es lo que está de moda, ya. Pero es que igual lo que vuestras empresas o las empresas que están aquí necesitan no es un metaverso. Igual ahora el metaverso es el nuevo iPhone y parece que todo el mundo necesita un metaverso, ¿o no? Entonces, lo primero es: metaverso, ¿realmente vale la pena o realmente es todo una bola de humo generada por el marketing? No sé. Vamos a verlo. Javi. Macarena me tira y yo obedezco. Porque es que si no, no lo ven. Vale, perdonad. Entonces, los 3 puntos clave van a ser muy rápidos. Lo primero es: ¿qué es hoy para mí el metaverso? Que no tiene por qué ser la verdad. Solo os voy a contar mi verdad. Os voy a enseñar un proyecto que es Euroleague Land, que es el metaverso que nosotros hicimos para la Euroliga de básquet. Matizo: marketingianamente lo han llamado metaverso porque vende, pero no es un metaverso. Y por último, ¿a qué puede llegar a ser? Entonces, lo primero, después de la gran explicación que ha hecho Macarena, que me ha sorprendido muy gratamente y que me apunta algunas cosas, para mí el metaverso es exactamente esto. Hace un año y un mes, ¿alguien de los que estaba aquí quería un metaverso o tenía algún tipo de noción de metaverso? Nadie. Pero llega un tío, cambia toda la estrategia de su empresa, dice: ahora Facebook ya no se va a llamar Facebook, se va a llamar Meta. Y lo vamos a apostar todo al metaverso. Y de repente, ¿metaverso? Pero es una necesidad ficticia. Ahora lo que hay que ver es, dentro de este cambio de estrategia corporativa, cuánto de verdad hay. Y aquí está la clave. Entonces, ahora irá un vídeo que espero que nos ayude un poco a entender el discurso de hoy. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember
a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals, Exactly. and then you can come That's back the a year RAM later. thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Yeah, I just don't know. What can you, just knowing me the little you know me now, what am I missing here? What do I need? Well, if you want to learn about the latest cigars or auto racing Right. Statistics. Well, you know, or, I've got that covered. I subscribe to 2 British magazines devoted entirely to motorsports, and I call the Quaker State Speedline about 2 times a half hour. So now, would the computer give me more than I'm getting that way? Oh, you can find other people who have the same unusual interests you do. And You mean the troubled loner chat room on the internet? absolutely. Muy bien, pues aquí termina. La escena para mí es muy visual porque es hoy donde estamos. Este señor es Bill Gates, un personajillo de esto de Internet y de los sistemas operativos, y se fue a un programa, un leitmotiv. Hay que tener el contexto de que siempre son entrevistas divertidas. Y el hombre se está burlando de Bill Gates de una cosa llamada Internet. Claro, y el hombre, que es lo que nos puede pasar hoy a nosotros, está intentando ver con las gafas de principios de 1990 que era eso llamado Internet. Porque aparentemente hacía lo mismo que se hacía ahora, pero diferente. Realmente iba a ser un impulso y se está burlando de Bill Gates. Claro, ahora de mi parte es muy ventajista poner este vídeo, pero simplemente para que, como bien ha dicho Macarena, bajemos un poco la humildad y entendamos que es muy difícil ver dónde nos llevará el metaverso con las gafas de hoy, porque no tenemos ni idea de a dónde va a llevar esto. Y ahora voy. Pero realmente, me podéis decir, Javier, pero realmente el metaverso es esa nueva gran cosa. Yo os diría, puede ser. A día de hoy no lo sabemos. Os mentiría si os dijera, apostad al metaverso. No tengo ni idea. Pero hay bastantes cosas clave que me gustaría, y siempre que intento estar en un foro, por lo menos, dar mi punto de vista, y es aclararos qué es un metaverso. Macarena lo ha hecho estupendamente, pero hay una cosa que me gustaría puntualizar de Macarena, que veo que se confunde muchísima gente. Por ejemplo, Macarena ha dicho muy bien y ha separado las tecnologías. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, ¿no? Y no voy a entrar en ese juego. Por ejemplo, metaverso solo puede ser realidad virtual. ¿Por qué? Porque si no hay realidad virtual, no hay sensación de presencia. Y esa es la clave. Si no hay realidad virtual, no hay sensación de presencia. ¿Y qué sucede en 2 ejemplos que ha puesto Macarena y que me gustaría aquí puntualizar? En la prensa veréis que hablan de Decentraland, hablan de Roblox, hablan de Fortnite. Hoy se ha expuesto. Pues os digo una cosa, no son metaversos, son videojuegos. Videojuegos, los mismos videojuegos de 1970, pero más guays. Es más, os digo otra cosa, la tecnología del metaverso no es nueva. Nosotros, que ahora os voy a enseñar un metaverso, que ya sabéis es un metaverso, es tecnología web. Y diréis, ¿y qué tiene eso de novedoso? Nada, si lo bonito que ha hecho Zuckerberg es coger una tecnología que estaba como muy local, que era la realidad virtual, y exponerla al mundo de Internet. Pero no ha inventado nada, es tecnología de hace años. Es decir, hoy no estamos hablando de una nueva tecnología, estamos hablando de un nuevo concepto tecnológico. Para mí es importante esto. Y al final tiene que reunir estas 3 variables que Macarena creo que las ha contado todas. Una red en un mundo virtual 3D que te dé sensación de presencia. Si yo no tengo sensación de presencia, inmersividad, no se puede hablar de metaverso. Podemos hablar de 1000 cosas. Total, que al final son los 3 argumentos. Unas gafitas, pueden ser gafas o incluso ya puede ser móvil, pero no voy a entrar en ese debate. Gafas, desarrollo de una realidad 3D, al final hace falta un dispositivo, este tipo de dispositivos. Voy a hacer una pregunta.
¿cuántos de aquí podéis levantar la mano que no se dediquen a mi sector y tengan este tipo de dispositivo en casa? Veo 2 manos. Os hago esta pregunta porque hay 2 mujeres avanzadas que han dicho que tienen gafas de realidad virtual. Pues esta es la realidad de España. Nadie tiene gafas de realidad virtual. Lo digo porque, bueno, y tiene que ser social, que esto ya lo ha hablado muy bien Macarena. Lo digo porque, y con esto termino, el proyecto de Euroleague LAN. Llega la Euroliga, fondos los que queráis, proyecto internacional, súper guay, y me dice, Javier, quiero un metaverso. Eso en diciembre, enero de este año. Y yo, ¿sí? Entonces empiezan a contarme y yo digo, pero vamos a ver. Y hago la misma pregunta, pero ahí eran 5 o 6. ¿Cuántas personas tenéis gafas de realidad virtual? Nadie levantó la mano. Y dije, ¿para qué queréis un metaverso? Si nadie va a poder disfrutar del metaverso. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos su metaverso, pero le falta un ingrediente, que es la sensación de presencialidad. Entonces, esto que veis aquí, bueno, no se ve, pero esto que veis aquí es una recreación del espacio físico donde se jugó la Final Four. Y al no tener inmersión, lo tuvimos que hacer todo en una web. Podéis entrar hoy, desde el móvil. De hecho, hay un vídeo que no podré por terminar. Pero había aquí un aspecto clave y es, ¿para qué puede servir cosas como un metaverso? Pues os pongo un ejemplo, y creo que Macarena también lo ha expuesto. Al final vuelve a ser un cambio de concepto y es, algo que era interesante es que Turkish Airlines era el patrocinador principal de la Euroliga. Y al final Turkish Airlines solo puede activar la marca de la Euroliga cuando la Euroliga está en las capitales donde Turkish Airlines tiene presencia, París, Madrid, etc. Pero ¿qué pasa con Nueva York? ¿Qué pasa con Singapur? Entonces, ¿qué hicimos? Como ellos tenían los derechos de la Euroliga, dentro del metaverso de la Euroliga, invitamos a todos los VIP de Turkish Airlines que se conectaron y tuvieron partidos en vivo retransmitidos para ellos y tuvieron, evidentemente podían socializar y tuvieron entrevistas con los jugadores. No deja de ser un Zoom. ¿Os estoy contando algo nuevo? Nada. Algo novedoso, nada. Pero es un Zoom llevado al 3D. De hecho, este proyecto puede ser inmersivo, pero todavía no lo es porque nadie tiene gafas. Y bueno, básicamente, y esto es un vídeo de cómo se veía, y con esto termino. Y ya está. Bueno, termino con esto mejor. ¿Dónde puede llegar? Pues si esta ponencia lo hubiéramos hecho hace 2 semanas y media, os diría, el metaverso tiene las patitas muy cortas, como bien está diciendo Macarena. ¿Pero qué ha sucedido? Porque había 2 grandes players, Meta y Microsoft. Los 2 invirtiendo dinero a raudales, tirando todos de la misma manta para lograr que, porque metaverso, que aún no existe, no va a haber uno. Se intenta que haya uno. A día de hoy los metaversos son como páginas web. Hay todas las que quieras. Yo tengo uno, mañana podemos crear otro, etc. ¿Y qué sucedía? Yo decía, si hay 2 grandes players tirando tanto dinero por una tecnología, al final se van a desangrar. ¿Qué hicieron? Se fusionaron. Ahora resulta que esta empresa que estaba bajando en bolsa se ha unido a esta empresa que no hace más que subir en bolsa y juntos van a crear un metaverso. ¿Con qué intención? Con ser el Google. ¿Cuántos buscadores en Internet hay? Decenas, pero ¿cuántos usamos? Google, ¿usáis otro? Pues es un poco lo que buscan, ser ese metaverso donde quieran estar las marcas, ese Amazon donde todo el tráfico pase por ahí para poder ellos rentabilizarlo. Y entonces, claro, ahora vuelvo a la pregunta de antes y con esto sí que termino. Vuelvo a hacer la misma pregunta. Antes han levantado 2 mujeres avispadas que tienen gafas de realidad virtual. Y ahora os voy a preguntar, ¿cuántos de la sala utilizáis Word? ¿Podéis levantar la mano? Vaya. Pues igual ya estamos más cerca. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y para completar ya la última de las intervenciones, para luego entrar en un debate, Nuria nos va a hablar también sobre lo que es el metaverso. Y bueno, ella es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido profesora invitada en los últimos años, tanto en la New York University, también la TEC de Monterrey, la Stanford University. Es evaluadora experta para la Unión Europea, también de diversos programas marcos hasta la actualidad. Ella es socia fundadora de varias empresas, de Metrixala, de Akemedia y también de Line Between.
Venga. que es una empresa que está radicada en Estados Unidos. Ella es presidenta de AECTA, de la Asociación de Empresas de Tecnología, Innovación y Consultoría de la Comunidad Valenciana, así como varios otros cargos a nivel institucional y representante también de la Confederación Empresarial Valenciana en la Comisión de Investigación y Desarrollo de la COE. Y bueno, pues Nuria, y iniciamos también un poco el debate entre los tres, ¿de acuerdo? Bueno, yo no voy a repetir los qué es metaverso, porque si no vais a estar toda la mañana oyendo qué es el metaverso. Y aquí veníamos a una mesa redonda. Entonces, vamos a empezar a discutir sobre esto, que es lo que toca. También os invito a que si queréis ver la experiencia real, afuera tenéis gafas cuando terminéis, que son de mi empresa, y podéis ver lo que hacemos nosotros. Pero aquí venimos a debatir como expertos sobre qué ocurre. Y entonces, yo creo que Macarena nos iba a lanzar alguna preguntita y luego podréis preguntarnos a nosotros, que es a lo que hemos venido, a que todas las dudas nos las lancéis en plan cuchillo, que creo que hay muchas más dudas que certezas. Yo tenía muchas ganas de estar aquí con Nuria para preguntarle en el mundo académico, donde ella trabaja y es una persona muy reconocida, ¿qué necesidad tenéis de cercanía de las empresas? ¿No? ¿Cómo la universidad ha cambiado y todas estas cosas que vivimos de la parte de la empresa, qué hacéis en la universidad para hacerlo mejor? Bueno, yo creo que la demostración de que la universidad cambia y ha cambiado es que yo estoy aquí y estoy hablando de empresas y trabajo con empresas y sobre todo en todo este tema, digamos, de metaverso y de realidad inmersiva, las universidades llevan años trabajando con ello. Es difícil adecuarlo si no tienes a las empresas cerca. Y hay muchas empresas que se acercan porque quieren hacer cosas innovadoras, pero necesitan también algo real, porque al final lo importante en las empresas es el ROI y es lo que uno al final factura. Y esta mezcla entre I+D, que estamos viendo que efectivamente está todo todavía por desarrollar, tiene que tener también esa perspectiva de empresa. Y yo creo que ahora mismo esa combinación entre lo que puede ser una innovación en estos temas y una necesidad empresarial es lo que puede aportar un desarrollo desde los dos puntos de vista, desde la parte más académica y más investigadora con la parte más empresarial de necesidad de mercado. Yo también os quería preguntar, aquí estamos en un ámbito de internacionalización donde pues las empresas están inmersas en esa transformación digital, donde en estos momentos el metaverso se plantea como una barrera o como un facilitador para poder seguir siendo competitivos, para poder desarrollar sus estrategias. A ver, yo creo que como mi compañero ha enseñado y Macarena lo ha dicho muy claro, los momentos son los que son. Decir que no a las cosas al final te arrastra. Entonces, cada empresa, según sus necesidades, podrá acercarse de una manera o de otra. Lo que no es interesante es decir, no, esto conmigo no va. Lo que hay que ver es qué perspectiva quieres darle y cómo quieres acercarte a ello. Y las posibilidades que ahora mismo ofrece para el tipo de mercado que tú tengas. No hay soluciones generalistas. Está todo muy personalizado, porque realmente ahora los desarrollos van en esa línea, pero yo creo que las empresas no pueden decir que no. Lo que tienen que estar es viendo, dentro de sus posibilidades, hacia dónde pueden ir en lo que va a ser realmente todo este sector, que es la quinta revolución industrial. Cuidado, estamos hablando de la revolución de Internet, pero estamos hablando de la quinta revolución, centrada en el ser humano. Yo por añadir ahí me gustaría comentar que es verdad que todo lo que es digital y el metaverso y no solamente el metaverso, pero todos los avances tecnológicos, en cierta manera es una oportunidad para las empresas porque nosotros ahora mismo vendemos a quien tenemos cerca y con todo esto pues se abren las fronteras. Es verdad que tenemos todos los temas de regulación, de impuestos, temas de idiomas, un montón de cosas. Pero yo creo que para las empresas es una oportunidad. Y para las empresas pequeñas, yo he tenido una pyme, sé lo que es tener una pyme, que no te da la vida para todo. Y siempre digo que, aunque no se puede hacer todo, pero por lo menos tenerlo ahí, en la cabeza y estar al día de los avances
y ya llegará la oportunidad. Y también ayer estuve dando una charla en el ICEX y les comentaba que las pymes unidas hacen una gran compañía. Entonces también hay grandísimas oportunidades con pymes que se juntan, que hacen cosas juntos y economías de escala y entonces es más fácil. Y también con organismos oficiales que ayudan a estas cosas. Yo una vez me acuerdo que escuché a Macarena decir, y tengo además apuntada en la frase, la incertidumbre en comunidad es menos incierta. Y yo creo que es una gran frase. Exacto. Apuntando un poco el comentario de Macarena. Yo le quería preguntar a Javier, y también os invito a que hagáis aquellas preguntas que ahora mismo os inquieten. Pero es muy costoso en la actualidad para una pyme introducirse en un entorno web 3.0. A ver, en la web 3.0 es que aquí aprovecho para matizar. Veo que hay gente que confunde la web 3.0, si existe, o sea, que ya pasó la web 3.0 con, bueno, no voy a entrar en esa parte, con la web 3. Ajá. Y eso, la web 3 es una web descentralizada, que no voy a entrar en la tecnología, pero estamos hablando de una web basada en tecnología blockchain, con elementos NFTs y demás. Eso es la web 3. La web 3.0 era cuando la gente podía interactuar con las páginas web. Ahora estaríamos en la web 4.0. Eso en la parte, eso que habéis visto, el proyecto de Euroleague LAN es una web en 3D. No me atrevería a decir, no es web 3 ni web 3.0. ¿Es caro o no caro? Depende. Y voy a bajarlo a tierra, ¿eh? No voy a hacer la típica del consultor de depende. Es decir, si tú quieres, al final es lo que ha dicho Macarena, presencialidad. Entonces, si tú, voy a poner un ejemplo que uno con la pregunta antes de internacionalización. Yo estoy trabajando con una empresa multinacional muy importante del tema de mármoles y demás. Y esa empresa gasta una barbaridad de dinero trayendo a su showroom a gente de todo el mundo. Entonces me dijo, Javi, ¿se puede hacer un metaverso? Un metaverso donde no haga falta traer a toda la gente de viaje, sino que la gente vaya al showroom que nosotros queremos. Yo le dije, sí, no, y matizo, digo, depende de qué tecnología quieras utilizar, se podrá hacer gráficamente un nivel u otro. Si tú quieres hacer un gráficamente, y esto en arquitectura pasa, es decir, que yo cuando entre en ese metaverso con la sensación de presencialidad, vea las texturas como estoy viendo aquí, eso es caro, eso es muy caro. Y luego no todo el mundo puede hacerlo, porque la capacidad gráfica de las gafas que creo que Nuria ha traído y que os invito a que probáis, es muy limitado. Entonces, hacer algo muy bueno en esas gafas, no todo el mundo puede. Lo normal es hacer algo tirando estilo cartoon como hicimos en web. Ahora, ¿tenemos menos presupuesto? Pues se puede hacer algo estilo cartoon que necesita menos detalle y motores gráficos más básicos y es mucho más barato. Hacer una web 3D, por matizar, es muy barato. Hacer algo muy profesional que simule la realidad lo más cercana a lo posible es caro y no todo el mundo tiene capacidad. Aún así, probadlo todos. Tenemos aquí preguntas. Sí, tú. Gracias. Quería preguntaros la parte técnica esta que me chirrí un poco. El entorno este que habéis expuesto es visual y luego con el ejemplo del mar también es auditivo. Entonces, ¿la cosa va por ahí? ¿Va por acentuar y desarrollar tecnologías para lo visual y para lo auditivo? ¿O se plantea tal vez el tacto? O sea, ¿por dónde va ese desarrollo tecnológico? ¿Va por desarrollar cada vez más el escuchar el mar? No. O sea, ¿por dónde va? No y sí. Es decir, es lo que ha dicho Macarena. Cuando tú estás en un entorno inmersivo bien hecho, tu cerebro se cree que está allí. Todo lo que sucede allí, es un poco como Matrix. Bueno, no que hacer, pero tú crees que está sucediendo allí. Entonces, ¿hacia dónde está yendo todo? Pero yo creo que va más lento que la evolución tecnológica, hacia lo áptico. Porque el audio y lo visual está, entre comillas, superado. Lo que no está superado es que notes. Y todo va hacia allí. Podría hablar de desarrollos tecnológicos, pero yo lo que he probado, y la última vez fue en San Francisco, lo que he probado está guay, pero aún queda, está mucho más evolucionado el hardware
lo visual y lo auditivo está mucho más evolucionado que lo táctil, pero yo creo que hacia allí va el camino. Vamos hacia ahí claramente con los sensores. Hace unos días ha salido un vídeo de Mark Zuckerberg con un guante que lo ponía, él estaba con las gafas y lo acercaba al fuego y tenía sensación de que se quemaba. O sea que yo creo... Sí, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en un gemelo digital, porque los gemelos digitales son inmersividad y es un tema de industria importante, y estamos trabajando con sensores para manos, y los operarios, cuando están cerca digamos que están simulando en el túnel digital, lo que consiguen con los sensores de las manos es que todo lo que van a hacer en el túnel lo puedan ver de forma previa y no se cometan los fallos que se cometen posteriormente. Entonces, ahí estamos hablando de tema, digamos, de tactilidad, porque estás utilizando sensores, pero además está trasladado a lo que es la inmersividad del propio túnel de pintura. Entonces, creo que toda la parte más relacionada con, digamos, sensórica y relacionado incluso con los wearables de ropa y de olor. Por ejemplo, ya hay unas gafas japonesas que sueltan olores, entonces también el olfato es muy importante también en la inmersividad. Entonces, cada vez esto va a ir más hacia adelante. Pero yo, por ejemplo, que a mí me interesan mucho las aplicaciones industriales, creo que hay en la educación y en la industria hay dos sectores muy importantes que van a utilizar esto mucho más. En la industria, por ejemplo, todo lo que es la parte de riesgos laborales, el utilizar espacios inmersivos para aprender a utilizar máquinas, a no hacerlo de forma incorrecta, a ver dónde hay problemas, errores. Eso, por ejemplo, ya se está haciendo, se hace con gemelos digitales, y a mí por eso a veces me gusta hablar más de metaverso, de experiencias inmersivas o experiencias virtuales, porque con eso te estás acercando a lo que va a ser, como muy bien dice Macarena, el metaverso, pero de una cosa que puede estar más cercana a lo que puede requerir una empresa en la actualidad. Y en el tema educativo lo mismo. Ya hay bastantes ejemplos, sobre todo japoneses y americanos, de escuelas que tienen espacios de, entre comillas, metaverso, que para mí serían espacios inmersivos, donde se da formación práctica. Temas de salud, temas de maquinaria, de laboratorio. Y esto ya hay bastantes experiencias funcionando que pueden ser muy cercanas a lo que se puede desarrollar ahora. Si me permiten una segunda pregunta y ya con esto acabo, no quiero acaparar. Con todo lo que nos habéis contado, entiendo que es obviamente de un modo general, pero trayéndolo un poco a mi sector, que es el producto de limpieza, que también en algunas cosas de marketing se podría relacionar, como por ejemplo ahora se me ocurre el sector del vino. O sea, la experiencia de marketing de estos dos sectores, tomándolo solo como ejemplo, no va por lo visual ni por lo auditivo, va por el gusto y por el olor. Claro. En mi sector yo vendo mucho por el olor, como en el caso del vino también, cuando se cata y tal. Entonces iba por ahí, ¿no? O sea, todavía me faltaría una serie, conforme vosotros decís, no sé, adecuarlo a mi marketing, ¿no? Porque no le veo yo, desde mi ignorancia, ahora no le veo la utilidad, por decirlo, entrar en esto del metaverso y de la realidad virtual y tal. O sea, para mi sector de marketing, como marketing, sí. Yo creo que hay algún ejemplo que es bastante interesante. Y, por ejemplo, con el tema de las catas de vinos, hay alguna bodega que está haciendo catas internacionales en el metaverso, y lo que hace es que la gente se inscribe y recibe una botella en casa, y luego lo que hace es la cata es virtual y te explican y te van contando y tú te lo estás tomando en tu casa. Hay muchas maneras y hay muchas formas de acercar el producto, que es lo que interesa. Al final tú lo que quieres es vender un producto, que es lo que produces. Entonces lo que hay que acercar es al consumidor a ese producto, solo que digamos que el modelo de comunicación a donde llega utilizas otro, pero es una herramienta más. Pero hay que trabajar un poco la creatividad para que realmente el producto llegue y tú acabes vendiendo, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, planteamos un par de preguntas. Joaquín o Luis. Luis, yo Joaquín. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Hola, yo acabo de venir del Lisboa Web Summit y estaba ahí una ejecutiva de Meta.
y decía que Internet es de todos y que el metaverso en el futuro será de todos. ¿Qué tiene esto de real respecto a lo que habéis dicho? Y luego una segunda pregunta respecto a nuestro sector. Yo llevo muchísimo lío con el tema de las transacciones virtuales, las criptomonedas, el NFT. ¿Nos podéis dar un poquito de luz sobre esto? Porque no sabemos cómo afectar a nuestras transacciones futuras. Bueno, si quieres te respondo yo a la primera pregunta, a la de todos, y luego si no entre vosotros o entre vosotros dos. Es así el concepto, o sea, el concepto es ese. Ahora, por ejemplo, había una barrera que era el hardware, ¿no? Que al final, estas gafas de realidad virtual, Vodafone, que lleva ya tiempo con un espacio virtual y trabajando con grupos de personas, dicen que el tiempo medio que están las personas que han estado ha sido 17 minutos. Estudios americanos dicen que el tiempo máximo o óptimo va a ser 1 hora y media. Y hay personas que se han puesto esas gafas durante un día y han vomitado, les duele la cabeza. Estas gafas están prohibidas para niños menores de 12 años. Todo esto para mí son datos que llegan a mi cerebro y digo, bueno, todavía tenemos que tener cuidado con estas cosas. La otra gran barrera, el hardware está, ahora ya sabes que las nuevas gafas que ha sacado Meta ya no tienen todo ese peso. Yo, por ejemplo, que tengo la cabeza pequeña, cuando me pongo las gafas lo paso fatal. Ahora ya ese peso se ha repartido entre aquí y la parte de aquí y eso está mejorando, hardware mejora, software mejora. ¿Has probado las Pro? Las nuevas. No, es lo que te digo, que yo creo que estas con estas es mucho mejor. Pero hay una gran barrera. La barrera ahora mismo, para que esto realmente explote, es el precio. Las nuevas gafas de Meta valen 1.800 euros. ¿Qué tiene que pasar? Dentro de poco tengo yo una reunión con la consejera delegada de Meta, que las que están ahora a 350 las tienen que poner a 50. Claro. O sea, no me importa que las nuevas las venda a 1.800, como hace Apple, pero que las antiguas las venda a 50. Exacto. Solamente así esto va a empezar a estar en manos de la gente y solamente así conseguiremos que sea como un Internet en el futuro. Aunque va rápido, queda tiempo. Es que Internet solo hay uno, no es de nadie. Y lo que planteaba es que el metaverso solo habrá uno, no será de nadie. Eso es lo que planteaba ella. Es que hay que quitarse de la cabeza que metaverso es como Internet. No tiene nada que ver. Porque el metaverso parte de una iniciativa privada. Internet nació de una iniciativa público-privada de los militares de Estados Unidos que luego se ha extendido. Entonces, partiendo ya de que es privado, es complicado y es muy caro. Entonces, a lo que tú preguntabas, yo la barrera creo que no está en el precio, porque las gafas te pueden costar 300 euros o 1.800, creo que la barrera está en el contenido. Porque si una gafa, o sea, no creo que 300 euros sea una barrera de entrada para alguien que pueda disfrutar un contenido que le parezca increíble. Y luego pues tienes la experiencia Pro de 1.800, que creo que todo también abaratará, eso por ahí. Y luego a lo que dice Meta, estoy en parte de acuerdo con ella, porque es lo que decía al principio de la charla, Internet no lo ha construido nadie, pero se ha construido entre todos. El Internet que hoy conocemos es de muchas iniciativas, pequeñas, medianas y grandes, que ha hecho el Internet que tenemos hoy. Y yo creo que el metaverso será lo que entre todos construyamos, marcas que apuesten por el metaverso, empresas que desarrollemos para el metaverso. Eso sí que creo que será colectivo. Ahora, se aprovechará Meta y Microsoft, que es lo que buscan. Que los pringados, a ver, Facebook se aprovecha de contenido que generan otros. Pues esto será lo mismo, se querrán aprovechar del contenido que generemos otros y de cómo lo evolucionemos. Y luego a lo que metías de las cripto, y perdón, es que me gustaría desligar las criptomonedas y el blockchain del metaverso, porque no tienen nada que ver. ¿Se pueden juntar? Sí, pero con mi web también. La gente está uniendo las criptomonedas y el blockchain con el metaverso como lo pueden unir con un e-commerce. Y parece que como todo es muy nuevo, vaya todo el mismo saco. Entonces yo creo, pero eso ya sería debate de cripto, y la tecnología blockchain es brutal. Las criptos tengo más susto, pero la tecnología blockchain es brutal, pero no tiene por qué ir directamente ligada al metaverso, aunque creo que se unirá. Sí, yo en este tema voy a ahondar en lo que comenta mi compañero. Está haciendo muchísimo daño a que realmente el tema del metaverso se vea como algo útil la relación directa con la especulación.
¿vale? No es el futuro que tiene esto. O sea, además yo abogo por un metaverso inclusivo, diverso, y eso no tiene nada que ver con que alguien compre una parcela en el metaverso de no sé dónde y la revenda. Esto está haciendo muchísimo daño. Entonces, los que estamos en el tema, todos somos conscientes de que hay que separarlo. El que quiera invertir en criptomoneda y quiera hacer y tal, todo su derecho, por supuesto, con su dinero puede hacer lo que quiera. Pero intentamos separarlo, porque al final en el metaverso habrán cosas que habrán transacciones y no. Entonces, por inicio hay que separarlo. Y luego, cuidado con las noticias en plan de no sé quién se ha hecho millonario comprando tal. Mayoritariamente no es cierto, y si lo hay que ir con cuidado. Entonces, no generemos una burbuja otra vez de cosas que realmente no son lo que va a ser útil para lo que es la empresa y el ciudadano en general. Pues entiendo que no vamos a hacer transacciones económicas en criptomonedas, solo eso, ¿no? Un punto más para esto. Yo te voy a decir, con mi sentido común, cómo lo veo yo, para que la gente lo entienda. Tú ahora mismo abres un ordenador, pones HTTPS y ahí navegas. O sea, eso es Internet, ¿no? O sea, que tú, esa tecnología está preparada para que vamos de un lado a otro. Algo así pasará con el metaverso. Por eso lo asimilan con Internet. Que tú te pongas las gafas, siempre yo me centro más en la realidad virtual que en la aumentada, y puedas ir. Luego llegarás a un espacio privado como Meta, que será o no privado, no sé cómo lo será, y tú ahí tendrás, como te pasan algunas páginas web, que donde puedes entrar o necesitas meter un login para entrar. Cuando entras con el login, ya ahí manda el que es dueño de eso. Yo lo visualizo un poco así. Luego también te digo que esos estándares tecnológicos entre las descentralizadas y las centralizadas lo veo un poco complicado, como os he contado. Pero el símil entre Internet y metaverso lo veo un poco así. O sea, como que ese universo hasta el infinito, que realmente sea así. O sea, que tú en Internet, ¿hasta dónde podemos navegar? Hasta el infinito. No hay límite, lo hay, pero no somos capaces de asimilarlo. Pues parecido lo veo yo con el metaverso. Joaquín. Está apagado. No se oye. Ya. Desde el desconocimiento, ¿no habría un paso intermedio de lo que estamos nombrando de los sensores? Por ejemplo, si yo tengo una piel a la que le echo un grabado en una parte del mundo y quiero que eso lo experimente mi cliente en otra parte del mundo, un paso intermedio no podría ser una impresora en 3D. Es decir, esa información de una parte del mundo se pasa a otra parte del mundo, eso se imprime y mi cliente toca el producto. Como paso intermedio, evidentemente el presente futuro serían esos sensores, pero intermedio no podría ser la impresión en 3D. A ver, normalmente lo que tienen las tecnologías, entre comillas, emergentes, es que todas confluyen. Entonces, por ejemplo, el tema de la impresión 3D, en el Instituto mío de Investigación hay gente que imprime en 3D drones, o sea, mezcla. Diseñan los drones, los imprimen en 3D y funcionan. Entonces, la integración de tecnologías es fundamental para el futuro. Y ahí lo que pasa es que hay que tener ejemplos prácticos. O sea, ahí es donde están las empresas y es donde se pueden hacer cosas. Realmente, trabajando con las necesidades de una empresa, puedes idear qué tipo de tecnologías puedes integrar. La impresión 3D, hace como 6 o 7 años, los makers y todo eso también tuvo un boom impresionante. Y parece como que no, pero sigue haciendo. Y hay muchísimas cosas. Por ejemplo, en salud se utiliza muchísimo, en prótesis, en tal. O sea, todos los boom luego hacen así y van al sitio donde tienen que ir, a los espacios en donde se pueden generar. Entonces, la impresión 3D, por supuesto, será una manera de acercar al cliente X productos sin necesidad de tener que enviárselos, pero habrá otros productos que no. Entonces, hay que trabajar, claro, hay que trabajar en el producto en sí de la empresa y ver qué posibilidades hay, lógicamente.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero vamos a ir ya acabando este debate, que la verdad a mí personalmente me ha resultado interesantísimo. Estamos hablando de un futurible, pero ya muy próximo. Y bueno, pues agradecer a Nuria, a Macarena, a Javier que nos hayan acompañado en el día de hoy, en nuestro primer día de congreso, en nuestra primera plenaria. Y yo invitaría también a que mañana nos acompañarais en nuestro segundo día de Go Global. Vamos a tener a 2 analistas de mercado de primer nivel que nos facilitarán información sobre cómo competir en un entorno incierto como el que estamos ahora. Yo creo que será también de máximo interés y esperamos que también lo sea para vosotros. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en la jornada de hoy. Gracias de nuevo a los 3 y nos vemos a lo largo del día de hoy o mañana quienes queráis acompañarnos. Muchas gracias de nuevo.